Muy bien, Génesis. Si no me equivoco, una semana pasada, hace 2 semanas que estábamos estudiando, llegamos hasta el versículo 5, ¿verdad? Hablamos acerca de los nefilines, los gigantes. Hablamos acerca de que el Señor puso un límite para el hombre, ¿no? Decía de 120 años, está en el versículo 3, ¿no? Y dijo Jehová, no contenderé, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años, y presentamos las 3 posibilidades de interpretación de ese número 120, que literalmente se refiere al número de años que va a vivir el hombre, que literalmente se refiere a los 120 años que va a tardar la construcción del arca, los 120 años que le va a dar a Dios al hombre para arrepentirse, y también puede significar 120 jubileos, que será el periodo de 6 milenios que le dará Dios al hombre de tiempo para arrepentirse como periodo de gracia, utilizando pasajes como Primera de Pedro, que menciona el asunto de los ángeles caídos, de la venida del Señor, y que esta relación entre la creación y que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y que el Señor no retarda su venida, simplemente tiene un plan. Entonces, bueno, eso lo analizamos en la última sesión, si lo quieren volver a revisar. Entonces vamos ahora a analizar cuál es la razón por la que el Señor envía el diluvio, que es lo que nos va a explicar la siguiente sección del capítulo. Entonces voy a leer desde el versículo 1 y me voy a detener donde nos quedamos. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces aquí están las 2 razones por las que el Señor va a enviar el diluvio a la tierra. La primera, la maldad en la tierra, la maldad de los hombres era mucha. Entonces la corrupción del hombre no solamente corrompió al hombre mismo, sino al resto de la creación. El Señor dejó a cargo al hombre de gobernar la tierra. ¿Se acuerdan? Cuando leíamos los primeros capítulos en Génesis, que uno de los trabajos que le dio al hombre fue sojuzgar la tierra. Su trabajo era cuidar y gobernar lo que Dios había creado. Y luego, si leemos, ahorita nos vamos a saltar hasta el versículo 11, dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Entonces, no solamente había corrupción en el corazón del hombre, sino que el resultado de la corrupción, de lo que hay en el corazón del hombre, produjo violencia. Y algunas versiones dicen que Dios se arrepintió, ¿verdad? Así es como dice nuestro pasaje. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Bueno, vamos a ver un poquito antes algunos detalles. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Se acuerdan también que ya lo hemos mencionado en la escritura, el concepto de corazón? Para nosotros el asentamiento o el lugar donde están las emociones es el corazón, desde la perspectiva griega. Pero desde la perspectiva hebrea, el pensamiento está en el corazón. ¿Y en el griego? En el pensamiento griego los sentimientos están en el corazón. ¿Dónde están los sentimientos desde la perspectiva hebrea? En el estómago. En las entrañas. Aún usamos nosotros, ¿se acuerdan? Decimos que nosotros usamos ese concepto de te quiero entrañablemente, ¿no? Hablamos de las emociones en las entrañas, ¿no?
Y además, si lo pensamos, cuando tenemos una emoción muy fuerte, donde se siente es en las entrañas. Entonces, Sí. por eso, desde la perspectiva hebrea, las emociones están asentadas en las entrañas, específicamente en el hígado, que es el órgano más grande del cuerpo. Y los pensamientos están asentados en el corazón. Por eso dice el pasaje: y veo Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designo de los pensamientos del corazón. Entonces, desde la perspectiva hebrea, donde se piensa es en el corazón. Entonces, cuando la Escritura dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, realmente lo que está diciendo es: amarás al Señor tu Dios con todos tus pensamientos. Con todo tu corazón, con toda tu alma. Siempre pensamos con alma. Sí. Pensamos nosotros con pensamiento griego, que se refiere a los sentimientos, ¿verdad? Pero la palabra nefesh se refiere a respiración. Entonces, amarás al Señor tu Dios con todo lo que piensas, con todo tu aliento, o sea, con todo lo que te hace estar vivo, y que dice con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con todo lo que haces, ¿no? Con todo lo que tienes. Entonces, esto es lo que dice, que el hombre de continuo piensa en su corazón el mal. Jesús dijo que este lugar, el corazón, era el lugar donde se gestaban los pecados y el mal, ¿cierto? Sí. En Marcos capítulo 7, Jesús tiene una discusión con los abogados, con los doctores de la ley, con fariseos, que le dicen al Señor: Maestro, ¿por qué tus discípulos no... Ay, lo siento, quieres aguantar y no puedes. ¿Por qué tus discípulos no comen pan con las manos lavadas, ¿no? Con las manos limpias? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de lavarse las manos desde la perspectiva de un fariseo del primer siglo? ¿Qué implicaba el ritual de lavamiento de manos? Pureza. Ellos pensaban que si se lavaban las manos antes de comer pan, el pan permanecía limpio, pero si no se lavaban las manos antes de comer pan, entonces el pan se volvía inmundo, y comer pan inmundo los corrompía a ellos. La tradición de comer pan, o más bien de lavarse las manos antes de comer pan, surgió más o menos por el tiempo de Babilonia, después de la deportación a Babilonia. No es un mandamiento bíblico, es una tradición que fue añadida, una costumbre que se convirtió en mandamiento o takanot desde la perspectiva de los judíos, que llegó a un punto en que se elevó a un estatus legal, como si fuera palabra de Dios. Entonces no es mandamiento, y el mismo Jesús lo menciona. ¿Se acuerdan? En Marcos capítulo 7. Marcos 7 dice: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? O sea, no dice, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la ley de Moisés? O sea, no es ley de Moisés, es una tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas. Cuando estuvieron los judíos en Babilonia, se trajeron un montón de supersticiones. Entonces, la superstición babilónica era que en los objetos había inmundicia, porque a lo mejor espíritus inmundos habían tocado los objetos, y por esta razón, si tú lo tocabas, se te transfería la inmundicia a las manos cuando tocabas el pan, y entonces entraba lo inmundo a tu cuerpo. Entonces, esto es una superstición que vinieron arrastrando los judíos después de la deportación en Babilonia. Se convirtió en una tradición. Entonces Jesús les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, si hago la transferencia del pensamiento hebreo al griego, bueno, sus pensamientos están lejos de mí, no están pensando en mí cuando se están lavando las manos. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
están enseñando como si esto fuera palabra de Dios, mandamientos de hombres. Esto no es mandamiento de Dios, estos son mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, se pusieron a un lado el mandamiento de Dios, se aferraron a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, ya se hizo otras muchas cosas semejantes. Pues claro, si todo estaba inmundo, pues había que darle un tratamiento especial y lavarlo de cierta manera para purificarlo y entonces poder tomar un vaso de agua que no hubiera sido tocado por espíritus inmundos y entonces ser contaminado. Versículo 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque la ley de Dios dice en Deuteronomio 4:2, no le pongas, no le quites a los mandamientos de Dios, porque si le pones o le quitas, no puedes guardar la ley de Dios. Si yo añado mandamientos, no puedo guardar la ley de Dios, y si yo le quito, como dice Santiago, yo no puedo guardar la ley de Dios, porque basta quebrantar un punto de la ley para ser culpable de la ley. Entonces yo no puedo decidir, este mandamiento no funciona o no es para mí, porque entonces en ese momento me convierto en transgresor de la ley. Y la definición de pecado, según primera de Juan 3:4, es transgresión de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ustedes invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestras tradiciones, porque podríamos estar invalidando el mandamiento de Dios para guardar nuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o madre muere irremisiblemente, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre. Esteban nos explicaba, ¿se acuerdan cuando predicó este pasaje en Mateo? Que los fariseos, cuando alguna persona había dicho, mi terreno lo voy a donar para el servicio del templo, para asegurarse de que la donación llegara al templo, entonces lo que decían es, tú ya no puedes darle a nadie nada de lo que sale de ahí, porque ahora es corbán, ya lo consagraste para el Señor, entonces ya no puede salir nada de ahí para nadie. Eso incluía a su padre y a su madre, y si el padre y la madre necesitaban dinero, ellos ya no podían hacer uso de eso porque ya habían hecho una promesa, y entonces esto les impedía cumplir con el mandamiento de Dios de honrar a su padre y a su madre. Entonces estaban de alguna manera queriendo hacer que se cumpliera la promesa, pero no se daban cuenta que estaban transgrediendo la ley de Dios. Entonces Jesús está diciendo, el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre sigue vigente. Mis hijitos, tengan cuidado con lo que están haciendo con sus promesas. Mi chinga, no te puedo ayudar, mamá, porque se lo prometí a la iglesia. No puede ser. Y entonces Jesús explica, aquí está el problema, ¿dónde empiezan las guerras? ¿Dónde empiezan los problemas? ¿Dónde está la corrupción? Como dice claramente en Génesis capítulo 6. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Entonces no se trata de que yo tomo el vaso de agua y me lo tomo y entonces me contamina. No, la contaminación se encuentra en otro lugar. Ahora, está hablando de pan, ¿cierto? Sí. El contexto era pan. Entonces hay aguas con que le usa otra cosa. O sea, te puedes morir si comes veneno de serpiente. O sea, a veces queremos estirar el contexto de lo que está sucediendo. El contexto era pan. Entonces, el pan que está afuera airándose, ese no te va a corromper. ¿Qué es lo que te va a corromper? Dice que pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Es lo que ya está gestándose en el corazón del hombre, eso es lo que causa la corrupción y la violencia. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Cuando tú te comes el pan, lo digieres y sale. Ay, no pasó nada. Esto decía siendo limpios. Todos los alimentos los reto a que lo busquen en los originales en griego para que me digan si es lo que dice en griego. Pero decía,
que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿de dónde sale la corrupción, la maldad? ¿De dónde estaba el problema en los tiempos de Noé? No, todos los pensamientos de los hombres de continuo eran hacer lo malo. No tenía que ver nada con Dios. Entonces, el asunto era, en los tiempos de Noé, como está sucediendo en nuestros días, ¿verdad? De continuo el hombre solamente piensa el mal, y por esta razón estamos viviendo la época de más violencia en la historia, ¿no?, de la humanidad. Y Jesús dijo, como en los días de Noé, va a ser al final de los tiempos. Entonces no estamos muy lejos de que se repita la historia. Sí. Y en el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Bueno, la palabra maldad ahí, dice, en su mente de continuo era solamente el mal. En hebreo es la palabra ra'at. Resh, Ain, Tav, y se pronuncia así, Ra'at. Lo tradujeron al español como mal, pero también se puede traducir como disfuncional o disfunción. ¿Se acuerdan a qué cosa se le llama disfuncional en los primeros capítulos de Génesis? Había un objeto en el huerto del Edén que se llamaba el árbol de lo funcional y lo disfuncional. ¿Se acuerdan que así dijimos que se debería traducir al español el nombre del árbol en el jardín del Edén? Se tradujo al español como el árbol del bien y el mal, pero realmente las dos palabras en hebreo deberían traducirse con más exactitud como el árbol de lo funcional y lo disfuncional, porque a veces funcionan. O sea, hay cosas que el hombre hace que funcionan, y habrá muchas otras cosas que el hombre hace que no funcionan. ¿Eso qué significa? Que ahora el hombre va a querer aprender por experiencia propia, básicamente equivocándose y corrigiendo, y equivocándose y corrigiéndose, y metiendo la pata. Entonces, en lugar de obedecer a Dios e ir directamente al árbol de la vida, donde está toda la sabiduría, donde está toda la verdad. O sea, si la palabra de Dios es la verdad, si el Mesías es la verdad, ahí deberíamos encontrar todo lo que necesitamos para vivir una vida abundante, una vida plena, una vida sin torceduras. Pero debido a que el hombre decidió experimentar en carne propia, ahora está sufriendo las consecuencias, y lo que está produciendo el hombre es disfunción, ¿no? Una vida llena de errores. Entonces, la palabra mal, que está aquí en hebreo, es la palabra ra'a, y debe producirse como debería traducirse como disfuncional, y se pronuncia ra'at. Lo que está escrito arriba, ¿verdad? Sí, es hebreo. Resh, Ayin, Tav, Ra'at. Estos son los puntos vocálicos aquí, son A. Ok, ahorita se los pongo ya adelante para que lo vean. ¿Me ayudas, experto? Un poquito más para acá, más abajo. Ahí mérito. Ra'at. Entonces, esta es la palabra que se traduce al español como mal, pero sería más preciso traducirlo como disfunción. Hola Sarita, hola María Elena, bienvenidas a la clase. Muy bien. ¿Qué más? Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y suspiró de dolor. No, así lo voy a traducir. Suspiró de dolor. Suspiró de dolor. Le pesó. ¿Okay? La Biblia dice, realmente dice ahí en hebreo que le pesó a Dios. ¿Por qué digo que le pesó? Bueno, la Escritura dice que Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre. No es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
lo ha dicho y lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Eso está en Números 23:19. Entonces, la palabra que se traduce como arrepentirse en este versículo, en el original en hebreo, es naham, la palabra naham, que también puede traducirse como lamentarse o como suspirar profundo. Entonces, imagínate que está Dios mirando lo que está pasando ahí abajo y entonces Dios hace... Sí. Le pesó en su corazón haber creado al hombre. O sea, es un profundo lamento, así de decepción, de querer consolarte a ti mismo. Cuando estás muy triste y te quieres consolar a ti mismo, esa es la sensación que debería producirnos esta palabra, ¿no? Lo que Dios sintió fue un peso por la terrible condición que estaba viendo, por la que estaban viviendo los hombres. Esta es la razón por la que al final de los tiempos nuevamente Dios viene y hace limpieza al final de los tiempos, porque lo que va a haber en la tierra es terrible corrupción. Y es una de las razones por las que Dios tiene que venir y purificar la tierra, es porque llega un punto en el que es doloroso ver lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo, ¿no? Es la misma reacción que tuvo Dios cuando Saúl, después de que se le ordenó, ve y termina con los amalecitas y no me dejes uno solo de los que están ahí porque es un pueblo corrupto y yo ya los he juzgado. Y entonces Dios va a usar a Israel como su brazo para llevar justicia. Y Saúl dice, bueno, pero el pueblo quiere que guardemos las vacas, ¿no? Y en primera de Samuel 15 dice que guardaron 12 o 15 por ahí, ¿no? Guardaron lo mejor de las vacadas, ¿no? Y cuando llega el profeta Samuel, ¿qué hiciste? ¿Qué te pidió el Señor que hicieras? Bueno, sí me pidió que acabara con todo, pero yo guardé lo mejor de las vacas para llevarle sacrificio al Señor. Y entonces Samuel le responde a Saúl como pecado de idolatría, como hechicería, es la desobediencia. Entonces, casi te convertiste en un idólatra o te convertiste en un idólatra por no obedecerme. O sea, cuando me alabas, lo haces a mi manera. O sea, tú no puedes hacer las cosas como tú quieres, Saúl. Y entonces dice que el Señor suspiró y le pesó haber puesto a Saúl por rey. Bueno, es la misma palabra. En español, en nuestras Biblias, seguramente lo vas a ver, en la mayoría de las versiones dice, y se arrepintió Dios de haber puesto a Saúl por rey. Bueno, si la Escritura dice que Dios no se arrepiente, tendríamos un problema teológico, ¿verdad? Bueno, la respuesta está en las palabras, por eso es tan importante que estudiemos las palabras. La palabra ahí, naham, no es teshuvah o no es shub, la palabra que usualmente Dios usa para llamarnos a nosotros a volver, a arrepentirnos. Esa palabra teshuvah, de arrepentimiento, sí tiene que ver con cambiar de dirección. Dios no necesita hacer eso porque sus instrucciones y sus juicios son perfectos. Él no cambia. Entonces las palabras sí significan cosas diferentes. Naham tiene que ver con este peso de dolor, un suspiro amargo por debido a la corrupción a la que ha llegado el hombre. Entonces la percepción general con respecto al diluvio es que es un castigo, que es un juicio de Dios, y ciertamente lo es. El diluvio es un juicio, pero necesitamos seguir leyendo porque el siguiente versículo dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia. Así que aunque el diluvio es juicio, y ciertamente tenemos un Dios de juicio, siempre antes del juicio tenemos gracia. A pesar de... Siempre. O sea, este es el patrón bíblico. Antes del juicio viene la gracia. Dios no envió las plagas a Egipto sin antes advertirle a Faraón qué es lo que iba a hacer. Sí. Deja ir a mi pueblo. Si tú obedeces, aquí tú y yo estamos en paz. Faraón no dejó ir al pueblo del Señor, se endureció su corazón y vino plaga tras plaga, tras plaga, tras plaga, hasta que murieron los niños, incluyendo a su primogénito. Entonces, tenemos un Dios de orden, que es justo y que va a castigar el mal,
La Escritura dice que el Señor va a pagar a cada quien de acuerdo a sus obras, pero antes de enviar el juicio siempre va a mostrar gracia, misericordia, la oportunidad de que el hombre se arrepienta. Y entonces Dios llama a un hombre, Noé. ¿Se acuerdan lo que significa el nombre Noé? Noé. Noaj se dice en hebreo, Noaj, y Noaj significa consuelo. ¿Se acuerdan que lo estudiamos cuando vimos la genealogía de Adán hasta Noé? Sí, ahí estudiamos, sí. Ahí revisen esa clase, donde están los 10 nombres de los patriarcas, que además descubrimos Adán, maravillosamente que los 10 nombres de los patriarcas nos contaban el plan de salvación, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, el nombre Noé es una Nun y un Hey, Noaj. Noaj se pronuncia en hebreo y significa consuelo. Noaj. Noaj. Te digo. Esto es hebreo. Sí. Sí, esto es hebreo. Vamos a revisar. Le falta un Aleph, ¿no? Es lo que quería checar. Génesis 6:8, ¿verdad? No, allí, no sé cuál de los dos. 6. No, está bien, estoy bien. Noah. Y 6:8. sí. ¿Te acuerdas que en hebreo el Hey, cuando está al final, se pronuncia como, no como A, Tiene como que... como J, Noah. Entonces es Noé, en español, Noah, y significa consolación. Y entonces, consolación, o sea, si tú le gritaras a Noé en español, le dirías consolación. Consolación, ven para acá, así se llamaba Noé. ¿Se acuerdan que decíamos que todos los nombres en hebreo significan algo? El nombre representa la fama, el propósito, la reputación de una persona. Y entonces este hombre se llama Noé o Noaj en griego. Y dice que Noaj halló Han o Gen en hebreo. Y Gen significa gracia. Curiosamente, Gen tiene las mismas letras, solamente que invertida. Noé es una Nun y un Hey. Gen o gracia es un Hey y un Nun. Está de manera invertida. Lo voy a poner aquí para que vean cómo se escribe la palabra gracia. Esto es Gen en hebreo. Gen o gracia. Entonces son las mismas letras pero invertidas. Noaj halló Gen o halló gracia delante del Señor. Esta es una nun sofita, una nun final, es un poquito más larga nada más, pero es la misma letra. Se las pongo ya adelante para que la vean. Ahí está. Noaj en hebreo, Noé, significa consolación, y la palabra Gen se traduce al español como gracia. Ahorita vamos a recordar qué significa la palabra Gen o gracia en hebreo. La palabra gracia, la que se traduce al español como gracia, Gen, la raíz de la palabra Gen es, ¿se acuerdan? Campamento. Y tiene un significado muy profundo descubrir que la palabra Gen tiene que ver con una tienda o con un campamento. ¿Se acuerdan que les explicaba? Cuando tú estás perdido en el desierto, no sabes para dónde ir, no hay señalización y hay pura arena y estás muerto de sed, probablemente muerto de hambre, muerto de calor, muerto de frío. Y además hay animales ahí que pudieran
Comerte, picarte matarte. y matarte, ¿verdad? Sí. Entonces estás realmente en una situación de vida o muerte cuando estás perdido en el desierto, pero vas caminando en el desierto, quizá ya en la noche completamente agotado, porque usualmente caminas en la noche en el desierto, porque si no te quedas Sí, sin recursos en cuestión de horas. Y a lo lejos ves Luces. las fogatas del alrededor en el campamento. círculo del campamento. ¿Y qué dices? ¿Qué sientes? Ah, Ay. me salvé, ¿no? Sí. Ya tengo un lugar hacia donde voy a caminar y hacia donde voy a llegar. ¿Qué voy a encontrar en el campamento? Voy a encontrar refugio, voy a encontrar al Familia. padre esperándome con una túnica, voy a encontrar Familia, el calor del comida. hogar, comida, agua, todo lo que necesito está en ese campamento. Cuando Dios dice arrepiéntete, o sea, regresa, vuelve a mí, es la historia del hijo pródigo, ¿no? Me voy a levantar y mi padre me está esperando en casa. No merezco ser llamado hijo, que me diga qué quiere que haga, como siervo voy a vivir, pero quiero volver a casa. Y entonces vienes caminando a casa y es la única vez en la historia bíblica en la que ves al padre corriendo. Para abrazar al hijo, besarle el cuello. Mata al becerro más gordo, lo viste con la túnica de colores y lo invita a entrar a la fiesta, lo invita a entrar a la casa. Aquel que estaba muriéndose de hambre, comiendo entre los puercos, ahora quiere regresar a casa, ¿verdad? Entonces, esto es lo que significa gracia, la oportunidad de volver a casa, de ser rescatado. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Si estabas perdido, necesitas cambiar de dirección y caminar hacia el lugar donde está el refugio. Claro. Noé fue hallado puro en sus generaciones, de tal manera, ¿eso qué significa? Noé caminaba con Dios, así como sus padres habían caminado con Dios, Noé caminaba con Dios y de tal manera que entonces se halló que era un hombre que iba a recibir gracia, que recibiría gracia, porque Noé tenía la oportunidad de decirle, sí Señor, lo que tú me digas hago, y la prueba está en que se le dio una sola instrucción. Noé, a diferencia de muchos personajes bíblicos, no vio a Jesús caminar sobre el agua, no vio las plagas de Egipto, no vio que se paró el sol, Noé no vio que se multiplicara el pan, o sea, Noé no vio nada de estas maravillas y milagros. Sí. Noé no estaba pidiendo milagros, a Noé solamente se le dio una instrucción. Noé, ve y haz un bote gigante en medio de un lugar donde jamás ha llovido. Te va a tomar décadas, te va a tomar un siglo hacer este barco inmenso. Cuando pensamos que Noé recibió gracia, que fue un hombre de fe que recibió gracia, tenemos que pensar en todas las implicaciones de la decisión que tomó Noé. O sea, tener fe es esto. O sea, Dios me está diciendo, entrégame tu vida, entrégame todo lo que eres y sígueme. Y después, ¿qué? No sabes lo que va a pasar después. Tú deja todo y sígueme, ¿no? Y decides obedecer, ¿no? ¿Me puedes ayudar a meter a la perra? Perdón, es que es la hora en la que los vecinos, ya me di cuenta, sacan a pasear a sus perros. Sus perros, sí. Sí. ¿Y qué vamos a hacer con él? Pues vamos acá. ¿Para acá? Ok, a ver si Mateo 24. En Mateo 24, que ya lo hemos revisado algunas veces, Jesús menciona que va a ser como en los días de Noé su venida. Mateo 24, versículo 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, cuando el Señor vuelva por nosotros, va a ser semejante a los días de Noé. Dos cosas que son importantes recordar. Una, Jesús piensa
que lo que está en Génesis capítulo 6 es verdadero. Claro. No es un cuentito para niños para explicar una mito o una leyenda de todos los pueblos. Para Jesús la historia de Noé es verdadera. Usó su nombre y usó la historia de Noé como referencia para que supiéramos lo que va a pasar al final de los tiempos, porque muchos leen Génesis pensando que es el mito de los hebreos, Sí. y no se dan cuenta que es la historia del principio con respecto a lo que Dios hará al final de los tiempos, porque Dios revela el final desde el principio. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, ¿dónde me quedé? Noah. Entonces, Noé halló gracia. Ahora, otra cosa que es importante. También solemos decir que la gracia es el asunto o el tema del Nuevo Testamento. La gracia es el tema del Nuevo Testamento. Génesis empieza con gracia. Es más, la estudiamos un poquito antes, cuando estudiamos en el capítulo 3, que el Señor cubrió el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Sí. Haciendo el primer sacrificio para cubrir su desnudez. Y vimos cómo a través de la historia bíblica el concepto de la desnudez tiene que ver con pecado. En Apocalipsis a una de las iglesias le dice: tú piensas que todo está bien contigo y eres pobre, y estás desnudo, entonces cúbrete. Y la instrucción es: obedéceme, vuelve a mí, arrepiéntete, para que entonces seas vestido. Entonces la gracia no es el tema del Nuevo Testamento, la gracia es el tema de toda la Escritura. Sí. Nuestro Dios es un Dios de gracia, nuestro Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por lo tanto la gracia siempre ha estado presente en la Escritura. Cuando leemos pasajes, por ejemplo, en el capítulo 1 de Juan, que dice, porque la ley vino con Moisés, pero la gracia vino con Cristo, con el Mesías, o con el Verbo, necesitamos revisar ahí las palabras, porque ahí en griego no hay ningún pero. En griego dice, porque la ley vino con Cristo y la gracia vino con, la ley vino con Moisés y la gracia vino con el Mesías. O sea, no dice que sean cosas diferentes. De hecho, la ley es un regalo de Dios de gracia. Claro, para que sepas cómo. Es una instrucción que nos ayuda a cuidarnos unos a otros, ¿no? Yo no te robo, tú no me robas. Yo no te mato, tú no me matas. Mis papás me cuidan cuando soy chiquito, yo cuido a mis papás cuando están viejitos, ¿no? Honro a Dios con todo lo que soy, ¿verdad? No tengo dioses ajenos, no deshonro su nombre, ¿verdad? Cuido su reputación porque soy parte de su familia, no me hago de imágenes. Todo lo que tenemos es un regalo de gracia, ¿no? Trabajen 6 días, descanse en uno, ¿no? Eso es regalo de Dios, es su gracia, es su misericordia. Entonces, la gracia no es el tema nuevo con Cristo, es el tema de toda la Escritura. Dios es un Dios de gracia. Y luego el Señor dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones con Dios. Ahora esta palabra tamé o perfecto no está diciendo que no cometía errores. Noé está diciendo que no era completo, que no le faltaba nada. Era un hombre recto. Con Dios, y aquí está la razón. Con Dios caminó Noé. Y esta es la instrucción de toda la Escritura. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está refiriéndose al patrón bíblico de caminar con Dios. ¿Cómo caminas con Dios? ¿Haciendo lo que tú quieres? ¿O caminas de su lado haciendo las cosas que Él llama justas, buenas y santas? Sí. Entonces tenemos un Dios que desea tener una relación con el hombre. Lo único que podemos hacer para restablecer esta relación con Dios es aprender a vivir de acuerdo a sus instrucciones. Porque si Él puso señalización, ¿para qué es la señalización en un camino? Para que camines atrás de Él, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, todo es sí, sígame. Entonces camina atrás de Él. Primera de Juan 3 dice que el Mesías no cometió pecado. Y que el que dice que le conoce debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Cómo caminó Jesús?
obedeciendo al Padre, hizo la voluntad del Padre. Entonces, este es el patrón bíblico. Tú dices que caminas con Dios, bueno, haz las cosas como Él quiere, caminas detrás de sus instrucciones. Eso es andar en el camino. Si Jesús dice, yo soy el camino, ¿qué haces? Lo mismo que Él hizo. Él no cometió pecado. Entonces espera del que le conoce que cambie su identidad. O sea, el cristiano que se sigue llamando a sí mismo pecador no ha entendido que ya no es hijo del diablo. Porque es lo que dice Primera de Juan, ¿no? El que comete pecado, el que infringe la ley, el que practica el pecado es hijo del diablo. Pero el que está en luz practica la verdad, hace las cosas que están en la palabra de Dios, porque su palabra es la verdad, porque el Mesías es la verdad. Por lo tanto, nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida tiene que mostrarse en nuestro andar que estamos con Dios. Noé caminó con Dios. ¿Qué es lo que Adán y Eva hacían al principio? Dios se paseaba con ellos en el jardín del Edén. Dios tenía una relación en la que podían hablar y comunicarse y verse cara a cara. Después pierden esta relación, esta intimidad debido al pecado. Y sin embargo vemos en la Escritura que hay personas que pudieron caminar con Dios. Tenemos antes de Noé, tenemos a Enoc, que también caminó con Dios, que anduvo con Dios. Y Dios salvó su vida. Entonces, Noé halló gracia y Noé caminó con Dios. Entonces, es la razón por la que recibe Noé la gracia, porque Noé decide estar con Dios. Entonces, cuando la Escritura dice que la salvación es un regalo, que es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, es la oportunidad de volver a casa, es la oportunidad de subirnos al arca. O sea, la puerta está abierta para que te subas al arca. El que te va a salvar es Dios. Y te está dando la oportunidad, te está dando información suficiente para que te subas al arca. Pero tienes que hacer algo. Tiempo. ¿Qué tienes que hacer? Tomar por fe es ese regalo, ¿no? La oportunidad de volver a casa. Porque yo puedo ver el campamento de lejos y quedarme sentado, esperar que amanezca, me dé el sol y me muera ahí deshidratado. O puedo empezar a caminar, esforzarme y perseverar hasta el fin, llegar a la puerta del campamento y recibir todos los beneficios que están ahí para mí, esperando. Maravillosa gracia. Y entonces engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. En hebreo, Shem, Ham y Jafet. Shem, ese es fácil, nombre. Cuando alguien se llama Shem, se llama nombre. Y dijimos que nombre no es solamente un sonido desde la perspectiva hebrea. Nombre representa la fama, el propósito y el carácter de una persona. Cuando decimos en español, en nuestras traducciones, y todo aquel que cree en su nombre será salvo, no estamos diciendo que repita correctamente o pronuncie correctamente su nombre, Claro. sino es todo aquel que esté confiado en el carácter de Dios, que viva de acuerdo al propósito de Dios, que viva de acuerdo a su fama, ¿no? Que viva de acuerdo a su autoridad, que es otra cosa que representa el nombre, la palabra Shem en hebreo, autoridad. Entonces, todo aquel que esté bajo la autoridad del Mesías será salvo. Sí. O sea, no es que pronuncies correctamente su nombre, qué bien que te lo sabes. Sí. Me parece maravilloso que te sepas cómo se pronuncia su nombre, pero no es solamente un asunto de sonido, porque Dios habla español. Es un asunto de yo sé quién es, lo que representa su carácter, su fama y su autoridad sobre mi vida. Entonces Shem es el primer nombre que aparece. Y luego Ham. Ham en hebreo se puede traducir como quemado, y Jafet se puede traducir al español como hermoso. Y luego dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, ¿verdad? Entonces, todo estaba corrompido. La intervención de los ángeles corrompió la carne de los hombres. Probablemente también estaba corrompida la carne de los animales, que es lo que menciona, por ejemplo, la historia del libro de Enoc, que es uno de los libros no canónicos, pero que son que pertenecen a la tradición hebrea. Y lo menciona también el libro de Jafet,
¿se acuerdan? De Jacer, el libro de Jacer también menciona este asunto de la corrupción aún de los animales. Por esta razón el Señor va a tener que, no solamente va a purificar la tierra de humanos, sino también va a purificar la tierra con respecto a los animales. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne, entonces abarca mucho, ¿verdad? Dice, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces toda carne estaba dañada, otra forma de traducirlo, toda carne estaba dañada sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y ahora sí, le manda el Señor a hacer algo. Hazme un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ok, en el versículo 14 dice primero, hazme un arca. La palabra, a ver, ¿dónde está? Arca. Es la palabra teba en hebreo. Y la palabra teba en hebreo se puede traducir como cajón, como nave, pero también se puede traducir como sarcófago. O sea, es la misma, es teba. La misma palabra que se puede traducir al español como sarcófago. Eso me parece que es muy interesante. Sí. Y les voy a poner aquí la palabra para que la tengan. Teba. Sarcófago. Teba. Es la palabra que se traduce al español como arca, pero también se puede traducir como sarcófago. Sarcófago. Teba o sarcófago. Teba. También. El arca va a ser el vehículo de salvación. Yo creo que esto es muy importante porque hay un patrón bíblico que vamos a ver en la historia de Noé, como la vamos a ver al final de los tiempos en la historia de nuestro Mesías, que es necesario la muerte para entonces nacer de nuevo, para resucitar. De alguna manera Noé estuvo como muerto mientras estuvo dentro del arca, y cuando se abrió la puerta resucitó, comenzó una nueva vida, comenzó una nueva historia para la humanidad. Entonces fue un nuevo comienzo, no solo para Noé, sino para toda carne, para todos los seres vivos. Entonces tiene mucho sentido pensar que sea usada esta palabra en hebreo, ¿no? Para el sarcófago. El sarcófago, ¿no? De alguna manera era un lugar. O sea, como si estuvieran muertos. Dormidos. Sí, como si hubieran muertos. Obviamente es una metáfora, ¿no? Ajá. De que es necesario morir para nacer de nuevo. Claro. De alguna manera estuvieron escondidos durante casi un año dentro del arca hasta que la puerta fue abierta y entonces renacieron, volvieron a nacer. Uh-huh. Estuvieron bajo prueba, primero por 40 días y 40 noches mientras la lluvia estuvo cayendo, y después todo el tiempo que el agua estuvo sobre la faz de la tierra hasta que se asentó la nave y pudieron descender nuevamente a tierra, ¿no? Y comenzaron nuevamente su vida. Entonces, les voy a poner aquí la palabra para que la vean. Esta es la palabra teba. Teba. Un poquito más por acá, más abajo. Ahí está. Teba. Arca o sarcófago. Ok. Entonces el arca es este vehículo de salvación que está calafateada por dentro y por fuera. ¿Con qué? Con brea. La palabra calafatear es kafar. La palabra brea en hebreo es kofer, y viene de la misma raíz de la palabra kippur. ¿Le suena kippur? ¿Perdón? Kippur, perdón.
Hay una fiesta anual, que es la fiesta de Yom Kippur. Yom Kippur, que está a unos meses, días de celebrar. Tenemos la fiesta de Pesaj o Pascua, tenemos la fiesta de panes sin levadura, tenemos la fiesta de primicias, la fiesta de Shavuot o Pentecostés, tenemos la fiesta de las trompetas, o Yom Teruah, y tenemos la fiesta de Yom Kippur. Es la sexta fiesta. La fiesta que representa el fin de la gracia. El tiempo en el que se cierra la puerta. Los hebreos, cada vez que oran en la fiesta de Yom Kippur, lo que piden al Señor es: escribe mi nombre en el libro de la vida. O sea, su oración, su súplica en este periodo de arrepentimiento, porque es la fiesta que se le conoce como la fiesta de arrepentimiento, es: escribe mi nombre en tu libro, no me dejes fuera, ¿no? ¿Qué esperas de mí? Arrepentimiento. Entonces es una oportunidad para volver a Dios hasta cuando Antes de que se cierre la puerta. Entonces esto es lo que representa la fiesta de Yom Kippur. Esta es la palabra que se usa con referencia al arca de Noé. El arca de Noé estaba calafateada, estaba kafar, con brea, kufer, que tiene la misma raíz de la palabra que usamos en español como propiciación. En el Nuevo Testamento la palabra que se tradujo... ¿Hazme propicio? Cuando en el Nuevo Testamento, cuando habla del propiciatorio, Sí. es la palabra kafar. El propiciatorio en el arca del pacto era la mesa o la tabla que estaba encima, que cubría el arca, el sarcófago, donde estaban guardadas las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. ¿Y qué representan? El amor de Dios. Cubiertos con una tabla donde se derramaba la sangre de los corderos, de los machos cabríos, y cubrían el pecado del pueblo. O sea, el pueblo había transgredido la ley de Dios que estaba dentro del arca, y entonces el Señor cubría su transgresión con el derramamiento de la sangre de los animales. Cuando Cristo viene y toma nuestro lugar, su sangre es derramada para cubrir nuestro pecado, para kafar, para cubrirnos con brea. Y escondernos como el vestido que cubrió, que escondió la desnudez de Adán y Eva. Adivina cuál es la raíz de la palabra que se usa para vestidos en la historia de Adán y Eva. Es la misma palabra, kafar. Entonces, el vestido, la brea, el propiciatorio tienen esta característica, ¿no? de representar la gracia de Dios que cubre, que protege del desastre que hay allá afuera, ¿no? O del desastre que produjimos nosotros por nuestro pecado, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Dios? Nos cubre. Es pura misericordia, porque no lo merecemos. No merecíamos que el Mesías muriera por nosotros, y sin embargo vino y tomó nuestro lugar. Y entonces, ¿qué hizo? Cubrió nuestro pecado. Entonces yo pago lo que ustedes deben, y yo los escondo en mi misericordia, para que entonces se haga justicia, porque sí se cumplió la justicia de Dios, porque Dios es legal, pero estamos así como el arca, calafateados por dentro y por fuera con la sangre de Cristo. Fíjate cómo dice Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios, no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Esa palabra propiciación, si tú la buscas en los textos de la Septuaginta, ¿se acuerdan qué es la Septuaginta? ¿Es una traducción? Es la traducción del texto hebreo, es decir, del Antiguo Testamento o del Tanaj, del Génesis a Malaquías, del hebreo al griego. La palabra Kippur, kafar en hebreo, se tradujo al griego como propiciación, la palabra que se usa como propiciación, que es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento. O sea, cada vez que se habla de propiciación o de propiciatorio, la palabra que se usa ahí es la misma que está asociada con el concepto de la tabla que cubría el arca del pacto,
o la brea que cubría por dentro y por fuera el arca de Noé. Como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces nosotros somos cubiertos, somos propicios a Dios por medio de la sangre de Cristo. Entonces, cuando te pregunten qué significa la palabra propiciación, ahora te puedes ir hasta el arca de Noé y explicar este asunto de está cubierto, está protegida el arca para que no entre en destrucción, para que no se inunde, para que no se llene del agua que va a cubrir la tierra y va a traer destrucción a todo lo que está corrompido. El arca está cubierta. Esto es lo que significa la palabra propiciación o la palabra expiación, que es lo que representa la fiesta de Yom Kippur, que pronto celebraremos. Y luego dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios, versículo 14, ya lo leemos, ¿verdad? Ajá. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Bueno, antes de esto quiero enfatizar que Noé fue salvo por gracia, por medio de la fe. No es un término extraño o un concepto extraño, porque el autor de Hebreos así lo dice. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, Abraham fue salvo por la fe. Perdón, también Abraham. Noé fue salvo por la fe. Noé era justo, era temeroso de Dios, era completo porque caminaba con Dios. Él y su familia se salvaron por fe, porque oyeron la voz de Dios y obedecieron. ¿Se acuerdan que eso es lo que significa en toda la escritura la fe? Jesús dijo: el que oye mis palabras y las hace, ese es el prudente. Entonces, cada vez que la escritura nos llama a oír y obedecer la palabra de Dios, nos está pidiendo hacer cosas que hicieron Noé, que hicieron Abraham, el padre de la fe. Dice, Noé oyó la voz de Dios e hizo lo que el Señor le pidió. Abraham oyó la voz de Dios y dejó todo lo que tenía y fue a la tierra que no conocía para hacer lo que el Señor le pidió. Entonces, si tienes fe, la fe no es algo pasivo, cómodo, en el que, o no es un asentamiento mental, que como griegos pensamos que la fe es igual a conocimiento. No, la fe tiene manos y tiene pies, al punto que Santiago dice que tú puedes decir que tienes fe, pero si no se nota en tus obras, entonces tu fe está muerta. Entonces no puedes decir que tienes fe y no se nota. La fe verdadera tiene pies. ¿Y qué hace? Obedece. Escucha la voz de Dios y hace lo que el Señor le pide. Noé oyó la voz de Dios y hizo el botezote. ¿Pudo Noé haber tenido conocimiento? Viene un diluvio, viene la destrucción y se pudo haber quedado cruzado de manos. Sí. Pero Noé escuchó la voz de Dios e hizo lo que tenía que hacer, y por lo tanto Noé se salvó por fe. No se salvó por obras porque fue advertido, pero fue obediente. Sí. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Yo no puedo pagar por mis propios pecados, pero una vez que he sido cubierto, que Dios ha sido propicio conmigo y me ha salvado y me ha librado de mis pecados, porque yo no me pude salvar a mí mismo de otra manera, porque yo merecía morir, entonces ahora vivo de acuerdo a la gracia que recibí. ¿Qué es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2? ¿No? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El problema es que no leemos el que sigue. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antes para que anduviésemos en ellas. Desde el principio Dios tenía instrucciones para que caminásemos como Noé, como Enoc, detrás de los pasos del Señor. Y entonces recibiremos los beneficios de la gracia, porque la gracia está ahí disponible para nosotros, pero si yo no voy por ella,
Claro, no me la van a Ahí se traer. queda, ¿no? El padre no fue por el hijo pródigo. No. El hijo pródigo, o sea, la estaba gracia lo estaba esperando. No fue por él, no lo trajo de las orejas. Que el arrepentimiento es una decisión personal. Si tú quieres, el Señor dice, te estoy esperando. Y te voy a limpiar y te voy a cubrir. Y te voy a dar el beneficio de la salvación. Pero tienes que venir. O sea, tú tienes que querer reconciliarte conmigo. Sí. O sea, yo ya te perdoné, ya cancelé la deuda. Pero si tú quieres una relación conmigo, si tú quieres caminar conmigo, te levantas y caminas y te arrepientes y vuelves a casa. Tenemos algunas pistas y con esto quiero terminar la clase de hoy. Algunas personas cuestionan si el arca fue realmente construida para manejarse en mares turbulentos, pero la Biblia nos da algunas pistas acerca de las condiciones del mar durante el diluvio. El arca tuvo las proporciones de un navío de alta mar construido para las olas. Aquí tengo algunos gráficos que al ratito les voy a subir ahí a la página para que las tengan. El arca de Noé dice que medía, ¿se acuerdan cuántos codos? 300 codos dice. Dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. El codo, bueno, hay diferentes medidas en la antigüedad con respecto al codo, pero bueno, un codo es la distancia de la punta del dedo hasta el codo, ¿ok? Tenemos medida de codo hebreo, codo egipcio, codo babilónico, el codo sirio, el es codo un común aproximado corto. Porque Entonces medían, había diferencias en la medida, claro. ¿okay? Pero bueno, el libro de Génesis fue escrito o recopilado por Moisés, y Moisés vivió en Egipto, ¿cierto? O sea, Moisés fue criado con o fue educado medida entre los egipcios, y no recibió cualquier tipo de educación, recibió la mejor educación egipcia, ¿verdad? Sí. La de los reyes. Entonces, curiosamente el codo egipcio y el codo hebreo son muy similares. En pulgadas, el codo hebreo mide 20.4 pulgadas o 51.8 centímetros, y el hebreo mide 20.4 pulgadas o 51.8 centímetros, y el codo egipcio mide 20.6 pulgadas o 52.3 centímetros. Entonces es un poquito más de un centímetro de diferencia, sí. Pero realmente son milímetros de diferencia. A pesar cuántos milímetros son 5 milímetros de diferencia, sí, entre el codo egipcio y el codo hebreo. Entonces más o menos podemos saber las proporciones que tenía el arca. Entonces, usando eso como referencia, podemos decir que el arca medía de largo 133 metros, de ancho medía 23 metros y de altura medía 14 metros. Sí. ¿Cuánto es en proporción eso? Eso, 100 metros es aproximadamente una cuadra. Ajá, o sea que es una cuadra y un tercio. Okay, más o menos de lo que medía el arca, de largo. Sí. En capacidad es algo así a 522 vagones de ganado ferrocarril. Entonces imagínense 522 vagones llenos de animales, la capacidad que tenía el arca. Más o menos, en animales de tamaño de una oveja en proporción, le hubieran cabido al arca 125.280 animales. Ok, le cabía muchísimo. Y todavía le sobraba espacio. Hay para ellos, ¿no? Por supuesto, tenían que vivir y por su familia. Alimento. Para guardar agua y para guardar alimento. Probablemente hasta se llevó plantas, porque sabemos que después sembró un viñedo, ¿verdad? Sí. Entonces, y también para darle de comer a los animales. Todos los animales tuvieron que comer por casi un año. Entonces tenía lugar para almacenar alimento y agua para un año. No solo para él, sino para 125,000 animales y su familia. Sí. Entonces esto era realmente una cosa inmensa, ¿no? Sí.
En proporción, pensando en cuánto medía el arca con respecto a navíos modernos, entonces la Santa María, que es la con la que llegó Cristóbal Colón a América, Colón, sí. más o menos medía unos 100 pies. El barco de velas, el Wyoming, un poco más, cerca de 400 pies. El Titanic medía 800 pies, el arca de Noé más o menos 500, ¿no? Entonces ahí pueden ver la proporción de los barcos y más o menos lo que medía el arca de Noé. El barco más grande que existe ahorita en la actualidad es el Queen Mary II, el segundo, que mide más de 1100 pies. ¿Okay? Entonces ahí está la proporción. Este sería el arca de Noé en proporción a los navíos antiguos y los más modernos. ¿Okay? Sí. Entonces era un barco inmenso. Sí. Algunos sugieren que el arca de Noé hubiera podido llevar a todos los habitantes de la tierra que en ese tiempo vivían. Entonces, si calculamos más o menos el tiempo que tenía la humanidad desde Adán hasta Noé, probablemente había unos 20,000 habitantes en la tierra. Todos ellos hubieran cabido en el arca si hubieran querido subir, si se hubieran arrepentido. Sí. Entonces, había espacio para todos. Para ellos y para también su alimento, y su agua. Por 120 años Noé estuvo predicando. Dice Judas que Noé fue, o Pedro dice que que Noé fue pregonero de justicia. Con otros 7. Entonces toda su familia estuvo por 120 años pregonando justicia. ¿Qué es pregonar justicia? Pues estuvieron predicando, llamando al arrepentimiento por 120 años. ¿Para qué predicas justicia si no estás esperando que nadie se arrepienta? Entonces se esperaba que alguien subiera al arca. Al final de la historia nos vamos a dar cuenta en esta porción que el Señor le pide a Noé que suba al arca y deja todavía la puerta abierta por 7 días, esperando que si alguien quiere subir, aproveche la oportunidad de la gracia. Pero no hubo nadie que quisiera subir. Entonces, qué dureza, versículo, ¿qué me quedé? Ahí vamos en el versículo. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Bueno, ahí quisiera terminar. El arca tenía una ventana, versículo 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación. La pregunta es: ¿por qué solo tiene una ventana el arca de Noé? Solo tiene una ventana. La ventana estaba dirigida hacia el cielo porque estaba en la parte alta del arca. Todo el tiempo, mientras estén en el arca, la única vista que van a tener es el cielo, ¿no? ¿A dónde volteas cuando estás en medio de la tormenta? Al cielo. Al cielo. Entonces es muy interesante las metáforas que están escondidas dentro del arca, ¿no? Entonces, voltea a buscarme cuando estás en medio de dificultad y de tormentas. O sea, no es que no estés en la tormenta. O sea, debe haber sido verdaderamente terrorífico estar 40 días escuchando truenos y que cae el agua, porque no fue una tormentita. No, claro. Fue una tormenta que inundó toda la tierra. Sí. Imagínate, y dice que se rompieron, ¿cómo dice? ¿Cómo dice que se rompieron? Sí. ¿Qué fue lo que se rompieron? ¿Cómo dice? Sí, que dejaron salir todo el agua. Es la palabra que usa. Quiero a ver, como compuertas, pero es otra palabra. La tierra, vientos, un de abismo. Las cataratas del cielo fueron abiertas. Dice que las cataratas del cielo fueron abiertas. Imagínate cataratas. Cataratas. O sea, no una lluvia torrencial, sino cataratas. Imagínate que estás escuchando. Era una cantidad de agua brutal. Y además tiene que haber estado hecha perfecta para que no esas cataratas la hundieran y partieran la nave, ¿no? Entonces la nave estaba diseñada para aguantar que cayeran cataratas del cielo. Sí.
Y en medio de toda esta confusión, imagínate los gritos de los que están adentro, los animales nerviosos. Claro, vea. La oscuridad, porque por más velas, porque no es lo mismo que ahora te subas al Queen Mary 2, que está perfectamente iluminado, ¿no? Todos los pasillos, a que estés dentro de un arca que tiene 3 pisos, y por más iluminación que quieras tener, Y de aquella época, pues tienes a lo mejor algunas velas, algunas antorchas colocadas con mucho cuidado para que no vaya a provocar un incendio, porque todo está cubierto con brea. Entonces la iluminación era escasa. Entonces imagínate el sonido de los animales, del agua, o sea, debe haber sido un periodo realmente aterrador. Sí. Hacia el único lugar hacia donde pueden voltear es al cielo. Para conocer a Dios, para conocer al Padre, para buscar su revelación, es el único lugar donde podemos buscar, ¿no? Cuando el Señor está con sus discípulos y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Felipe le pregunta: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? Y Felipe le dice: ay, Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conoces. Si me has visto a mí, has visto al Padre, ¿no? El Padre y yo somos uno, ¿no? Señor, sálvanos, estamos aquí ahogándonos, está terrible, está muy difícil. Lo único que les permite mantenerse enfocados, que es algo que ahora estoy experimentando y entendiendo, ¿no? Es bien fácil poner tus ojos en las circunstancias y en la dificultad, en tu dolor, en tu drama, en tu tragedia, y mirar hacia abajo y ver la tormenta, ¿no? Es la historia de Pedro caminando sobre el agua, ¿no? Sí. O sea, sí, sí tengo fe, pero a la hora que empiezo a ver las olas y eso, dejo de ver a Jesús. Mientras estaba Pedro viendo a Jesús, caminó sobre el agua. Sí. Pero en el momento que tu vista deja de enfocarse en Dios, entonces te empiezas a hundir. Entonces no les dio chance de tener ventanitas, porque pudo haber tenido ventanitas alrededor para ver lo que estaba pasando afuera. Claro. El Señor no les pidió que hicieran ventanitas alrededor para que vieran la tormenta, les pidió que pusieran una ventana al cielo para que sus plegarias fueran dirigidas hacia arriba y no estuvieran viendo la tormenta. Y el arca solo tiene una puerta, solo hay una forma de entrar a esta nave. A un lado del arca está la puerta de salvación, a uno de los costados. ¿Por qué? Cuando Jesús estaba entregando su vida por nosotros, dice que de su costado salió agua y sangre. Estas 2 elementos eran la prueba de que hasta la última gota de su sangre había sido derramada por nosotros. Su costado entonces se convierte en la puerta de salvación. Jesús dijo en Juan 17: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El arca de Noé solo tenía una puerta. Si tú quieres entrar al arca de salvación, solo hay un lugar por el cual puedes acceder. Tú quieres entrar a la salvación de Dios, solo hay una puerta y tiene nombre, se llama Yeshua el Mesías. Salvación significa su nombre. Solo por medio de él podemos tener acceso a este lugar de refugio. Y cuando abres la puerta del arca, cuando ya pasó la tormenta, lo que encuentras es la tierra renovada, dispuesta para ser otra vez sembrada y que produzca frutos y viñedos y el hombre pueda disfrutar. Y curiosamente que lo que Jesús dice, bueno, como yo soy la puerta de las ovejas, si ustedes entran por mí, lo que encontrarán van a ser pastos verdes. La puerta de las ovejas es el nombre que tenía la puerta del tabernáculo. ¿Por qué? Porque ahí se llevaban las ovejas para ser llevadas al lugar de sacrificio. Solo había una puerta para llegar al altar donde tus pecados podían ser cubiertos. Jesús dice: yo soy la puerta. Entonces, si ustedes quieren entrar, si ustedes quieren llegar hasta el lugar santísimo, tienen que pasar por la puerta. La puerta es angosta.
En el tiempo en el que se estaba en servicio el tabernáculo y el templo, tú llegabas como ciudadano común, solo podías llegar hasta la puerta. Y en la puerta te recibían el cordero, ahí lo sacrificaba el padre de familia, lo entregaba para ser llevado al altar de sacrificio. Jesús dice, si tú quieres entrar a este lugar que está reservado solamente para levitas y sacerdotes, necesitas entrar por la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. Entonces, entra y puedes llegar hasta el lugar santísimo. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta. Un día estar hasta el lugar santísimo en las bodas del Cordero, estar comiendo en la mesa del Señor, que estaba reservada solamente para los sacerdotes. Nos vamos a sentar junto al sumo sacerdote para comer del pan que solamente está reservado para los sacerdotes. Por eso decía Pedro, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para que, como Moisés, anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántas sombras maravillosas vemos del Mesías en la historia del arca de Noé? ¿Verdad? Vemos la fe de Noé, la gracia de Dios y apenas la maravilla de la gracia del Señor. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí porque hay muchas cositas todavía que están muy interesantes ahí con respecto a por qué destrucción con agua, por qué tiene que meter 2 animales de cada especie, por qué tiene que meter 7 parejas de los animales limpios. Y qué fue lo que hizo Noé, y luego empieza el diluvio y todo lo que sucede dentro del arca. Muy bien, que el Señor les bendiga, nos vemos la próxima semana. Nos quedamos en el versículo 16. 16, muy bien.